Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? El catolicismo, desde su aparición en la Edad Media, tuvo una increíble aceptación y personas de todos los estratos sociales se hicieron parte de ella. Tenemos en la lista reyes, monarcas, príncipes y gente también del común que se encuentra entre sus fieles más devotos. Y todos estos constituyeron la Iglesia popular. La acogida de la fe católica fue de tal magnitud que el clero llegó a tener casi el control absoluto en lo político, en lo jurídico, en lo administrativo y sobre todo en lo espiritual. En la actualidad, aunque no cuentan con la misma soberanía y con el mismo esplendor de su época dorada, sin embargo, en lo religioso, y en el mundo cristiano sigue siendo la religión de mayor aceptación. Pero porque sea la religión de mayor aceptación, no significa que sea la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Casi siempre la mayoría ha estado equivocada, porque goza del apoyo de los gobernantes y la toman en cuenta para cualquier tipo de negociación. Tampoco es una prueba de su veracidad. Cuando Jesucristo habló a su iglesia, de sus seguidores, él siempre los identificó como un grupo que sería insignificante para el mundo. Dice Lucas el capítulo 12 y el versículo 32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y también Cristo identificó a su iglesia como gente mal comprendida por sus creencias justamente y por sus vidas puras y santas. Dice en 2 de Timoteo el capítulo 3 y el versículo 12: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, la iglesia verdadera es totalmente ajena a la política, es totalmente ajena a los gobiernos. Porque dice el texto de Mateo el capítulo 22 y el versículo 21: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo 22, 21. La iglesia verdadera nunca emplearía la fuerza y mucho menos las armas para callar a sus opositores. Ni el mismo Jesucristo lo hizo. Recordemos que Cristo le dice a uno de sus discípulos en Mateo 26:52: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La iglesia de Jesucristo siempre se habría de distinguir por su entrañable pureza, por estar libre de codicias, de ganancias torpes y también libre de toda inmoralidad. Porque dice Mateo el capítulo 5 y el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Juan el capítulo 13 y el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Así que cuando se mira al catolicismo papal objetivamente y sin ningún prejuicio, analizando sus pretensiones, su realidad histórica, sus intereses y por sobre todo los frutos que ha dejado en todos los siglos de su existencia, cualquiera sin ninguna equivocación puede llegar a la conclusión que el mundo ha sido engañado por una iglesia que se hizo pasar siempre por ser la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Pero no está lejos el día cuando Dios pondrá obviamente las cosas en su debido lugar y su pueblo será reivindicado, porque de Dios nadie se burla. Si nosotros miramos un texto que está en Apocalipsis el capítulo 16, el versículo 5 y 6, donde dice lo siguiente:
justo eres al enviar estos juicios. Santo Señor que eres y que eras, porque tus santos y tus profetas han sido martirizados, y su sangre se ha derramado sobre la tierra. Ahora, en castigo, tú has derramado la sangre de los que te asesinaron. Notemos qué texto tan contundente y tan importante en lo que referente a lo que estamos hablando. En término que nosotros conocemos como Babilonia, es una forma simbólica y mística por la cual la Biblia y concretamente el libro del Apocalipsis describe e identifica un sistema religioso. Pero este sistema religioso es fraudulento, es usurpador y es usado por Satanás para conseguir ser adorado y para llevar la perdición a la mayor cantidad de seres humanos. Babilonia significa confusión y su origen se remonta a la antigua Babel, que fue el primer centro idolátrico y de idolatría que existió en los orígenes y que quiso imponer al mundo sus propios estilos de vida. Recordemos que la cabeza visible del reino satánico de Babel fue un hombre muy perverso llamado Nimrod, que fue el primer hombre grande en la historia, quien llegó a ser reconocido como un dios en la tierra y fue honrado y venerado como si tuviese poderes divinos. A través de Nimrod, Satanás fue reverenciado por todas las naciones. La cabeza visible del reinado satánico de Babel, Nimrod, entró en rebelión y desafió a Dios en Babel. Y llegó hasta el punto de que los juicios divinos se hicieron necesarios por el bien de todos. Allí en Babel, Dios confundió las lenguas y al ser dispersos por todo el planeta sus venenos doctrinales, pues obviamente infestaron toda la tierra. En Babel no solamente se desafió a Dios con la idolatría, también se crearon una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, en Babel se creó la inmortalidad del alma, la adoración al sol, en el día de la semana, que es domingo, primer día. En Babilonia nació la astrología, la doctrina de la reencarnación y también nació el espiritismo. Babilonia, en otras palabras, es una recopilación de toda esa confusión ofrecida al mundo bajo un disfraz cristiano. La obra maestra de Satanás en este mundo fue la creación de este sistema religioso. Con ella consiguió burlarse de Dios y oprimir a la humanidad por muchos siglos. Dice Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que Satanás y su sistema religioso ya han sido sentenciados y su castigo es inminente. El juicio divino se acerca a una velocidad increíble. Satanás hará un último esfuerzo por volver a tener el control absoluto de todo el mundo. Va, según el espíritu de profecía, a hacer milagros increíbles. Va a hacer grandes milagros que son mentirosos y los va a hacer en forma exhibicionista, engañosa. Hoy en día, Satanás está acostumbrando a la gente a creer en milagros, a oír cosas extrañas, grandiosas, a hablar en lenguas, en grandes prodigios, en la charlatanería, en esas sanaciones que encontramos en algunas iglesias.
Y todas estas cosas siempre han sido pues armas llamadas pseudocristianas que el diablo siempre ha usado. Pero a todo esto no podemos sino ver que son milagros sin una conversión, sin un nuevo nacimiento, sin una obediencia a los mandamientos de Dios. Y todas estas manifestaciones no dejan de ser simplemente que un irrespeto a las normas que Dios ya ha trazado. Dice en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 12: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces se acerca el día cuando todo el engaño religioso de Satanás va a terminar y la verdad triunfará. La sutileza religiosa de Satanás es tan grande que logrará hacer en los últimos días una gran triple alianza para oponérsele a Dios y a su pueblo, a su iglesia, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Una Babilonia religiosa que tiene hijas tan perversas como ella, las cuales recibirán el mismo castigo que su madre eclesiástica. Todas las iglesias protestantes que aún conservan las doctrinas venenosas de Babilonia son llamadas el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Y es necesario señalar cuáles son los grandes delitos que ha cometido el papado a través de la historia, al igual que Babilonia, y que han enseñado al mundo, a la humanidad, a usurpar la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Debemos estudiar, debemos orar, debemos crecer intelectualmente y espiritualmente para estar alerta de estos engaños que Satanás ha creado desde muchísimo tiempo atrás en la ciudad de Babel y que hoy en día siguen engañando al mundo. Porque lo más importante que nosotros tenemos es estudiar la palabra de Dios, crecer teóricamente, intelectualmente y salir y dar el mensaje de lo que hemos estudiado, de lo que hemos leído. Que el Señor les bendiga.